que vamos a compartir. Te damos gracias por la vida del pastor, lo cubrimos con tu sangre preciosa, Señor, a él, a toda su familia, todos los que estamos acá presentes y los que no pudieron estar. Te bendecimos, Señor, y te rogamos que nos abras la mente y el corazón para recibir la palabra que el pastor nos va a dar, y que tú, Señor, estés obrando con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Te damos muchas gracias por este día, por este momento, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Bueno, hoy no sé si habrán leído el título que yo puse al sermón y te lo voy a volver a leer. El título que le pusimos es Reenfocándonos con la misión de la iglesia, ¿no? Eh, Reenfocarse es como volverse a enfocar, ¿no? Pero vamos a hacer lectura de la Sagrada Escritura primero. Tengo dos lugares donde me gustaría recordar. Una que tiene que ver con el afán y la ansiedad, ¿no? Que habla Jesús. En el capítulo 6, versículo, podríamos leer desde el 30 para que nosotros podamos tener un contexto más amplio. Y dice así, 6, capítulo 6 de Mateo, versículo 30 en adelante, dice, y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no? Porque tendríamos que leer un poquito antes también para que vos lo veas, ¿no? Versículo 28 me parece que andamos mejor. Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dicho sea de paso, fíjate, esto no es el tema de hoy que voy a desarrollar, pero todo va de la mano, ¿no? Y acá lo que está diciendo es que si vos y yo estamos dudando, si Dios nos va a guardar, nos va a bendecir, nos va a dar lo que estamos necesitando, y estamos dudando, Él nos diría hombres o mujeres de poca fe, ¿no? Eso es lo que estaría diciendo, ¿no? Porque Él dice, si una hierba del campo yo la cuido, yo le pongo una vestidura que es más fina y más elegante que la que vistió Salomón, ¿no es cierto? Bueno, es como decir, es como que Dios nos dice a nosotros, no te quejes, Alejandro, porque yo te voy a sostener, siempre voy a estar al lado tuyo. Y eso es también para vos, a las dos Rita, por ejemplo, ¿no? Para Javier, para todos nosotros, el Señor está diciendo, miren, si yo cuido de las plantas, de las flores, la Biblia también dice que cuida de las aves, ¿no? ¿Cómo no va a cuidar de tu vida y la mía? Es como para que reflexionemos. A pesar de la circunstancia, el Señor siempre está a nuestro cuidado, ¿no? Entonces no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Te voy a contar algo entre nosotros, es una cuestión íntima de la familia, no habría que contarlo, pero el grupo este es tan lindo, tan íntimo. Mi hija a veces tiene temor de que, por ejemplo, lo que se hizo de comer no alcance. No sé por qué, siempre le agarra ese miedo y a veces me dice, papá, ¿va a alcanzar? Bueno, o la madre más que nada le dice, mamá, ¿va a alcanzar? Y ya ahora le hacemos broma, nosotros mismos le preguntamos, ¿va a alcanzar? Pero a veces viene ese temor, ¿no? ¿Nos va a alcanzar? ¿No nos va a alcanzar? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿O con qué vestiremos? Dice, pues los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial que tenéis, dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, ¿no? Entonces, Él sabe lo que yo necesito y lo que vos necesitas. Él sabe todo. Como Padre también se manifiesta para justamente asistirnos con su presencia y también con su poder para bendecirnos en las áreas que nosotros estamos necesitando ser bendecidos. Entonces, pero acá el punto clave es el 33.
que es bien conocido, ¿no? Más buscad, ¿qué dice? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, ¿no es cierto? Basta cada día su propio mal. Eso es uno. Y el otro versículo o versículos que quiero leer son más importantes todavía para el tema de hoy y que lo vamos a encontrar en el último capítulo de Mateo, en el 28, y podemos leer desde el 18 que dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿a quién se acercó? A los discípulos. Y mirá lo que le dijo Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Hasta que termine este mundo. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por esta porción de tu palabra que hemos leído y te rogamos que el Espíritu Santo hable en nuestras vidas. Señor, tenemos nuestro corazón sensible a tu voz y estamos dispuestos a recibir tu palabra, que tanto bien nos hace porque nos hace crecer espiritualmente y porque nos robustece en la fe. Gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, acá es impresionante esto que estamos leyendo. ¿Por qué? Primero es que, porque vamos a la vida cotidiana. Lo que nos está pasando a nosotros con esta pandemia, porque el tema es la pandemia. En todo el año fue la pandemia. Y por mucho tiempo más seguramente vamos a seguir hablando, no solo yo, sino todo el mundo va a hablar de la pandemia. Vos prendés la televisión y se habla de la pandemia. Prendés la radio, vas a escuchar de la pandemia. Compras el diario y vas a escuchar sobre la pandemia. Y esto pasó todos los días de este año. Y seguramente en este año nuevo vamos a seguir escuchando hablar de la pandemia. Es el tema, ¿no? El tema. Hablando con un pastor amigo que está atravesando un momento de prueba, él me decía, mira Alejandro, yo soy consciente de que la pandemia no la mandó Dios. Él no mandó la pandemia, yo estoy totalmente de acuerdo, pero sí la permitió. Y si la permitió es por alguna razón, ¿no? Y si eso también es importante saberlo. Es decir, Dios permite cosas en nuestra vida y que por alguna razón es. Lo importante es recordar algunos versículos bíblicos como aquel que dice que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Es decir, que aún esto, que no es nada agradable, ¿no? Hoy estábamos haciendo una charla de consejería con un pastor amigo y entonces yo le decía, eh, a nadie le gustó lo que vivimos, a nadie nos ha gustado, obvio. Tendría que ser una persona que debe tener algún tipo de problema como masoquismo o algo así, que estar contento por todo el sufrimiento. Pero a nadie nos gustó lo que se vive, lo que se vivió, lo que se está viviendo y lo que se vivirá un tiempito más, ¿no? Gracias a Dios apareció una vacuna. Oremos para que esa vacuna sea efectiva, que no genere problemas en la salud y bueno, que todo ande bien. Y eso va a empezar a frenar un poquito todo este tema del virus, ¿no? Y bueno, vos sabés lo que pasó. Nos frenó a todos, nos dejó ahí como en una frenada de esas inesperadas, donde se frenó todos nuestros proyectos, todos nuestros planes, ¿no? Es así. Veníamos con una agenda y la agenda fue a parar a los caños porque no sirvió para nada. Haber hecho planificaciones para este año que ya se está terminando, no nos imaginábamos que iba a pasar todas estas cosas. Todos los proyectos que teníamos para este año, y bueno, muchos quedaron postergados, algunos, gracias a Dios, de pronto se pudieron hacer, pero la mayoría de las cosas que teníamos planificadas no se pudieron hacer. Pensá, los primeros 15 días se frenó todo el mundo, ¿no? Fue algo
impensados, jamás imaginados, ni en las películas de ciencia ficción, ¿no? Una cosa que sobrepasó nuestra capacidad humana para entender lo que pasaba, ¿no? Y todas las cosas que nos venían a la cabeza y al corazón, ¿no? Por lo que se vivía y por los temores que te producían, y bueno, y por todas estas situaciones también de incertidumbre que vive el hombre, y que no contribuye para nada porque nos pone tensos, ¿no? La mayor parte de la gente a la fecha está sumamente estresada, ¿no? Con todo lo que ha vivido. Y yo creo que cuando se le dio un poco de vía libre y salió a la calle, salió despavorido, y en algunos casos yo me imagino habrán pensado, ya ni me importa si me agarra el virus o no me agarra el virus, quiero un poco de libertad, y la gente salió, ¿no? Ahora, nosotros los cristianos, ¿no? ¿Qué nos pasó durante la pandemia? A mí me parece que por ahí nos sacó de foco, nos sacó de foco. No, no digo a todos, ¿no? Pero por ahí algunos de nosotros, o en algunas áreas de la vida cristiana, nos sacó de foco, ¿no? ¿Qué es esto, sacarnos de foco? ¿En qué sentido? Vos podés preguntarme, ¿no? ¿En qué sentido, pastor, nos sacó de foco? En el sentido de que hay una misión, ¿no? Hay una misión que la iglesia tiene que cumplir, ¿no? Una misión que ha sido dada por el mismo Señor Jesús para que nosotros la podamos cumplir. Ahora, esto que nos tocó vivir, que nos sacó de eje, ¿no? Nos perturbó, nos distrajo, nos cambió la mirada para otro lado, ¿no? Por ahí, eso es lo que provocó que se nos escapara, ¿no? La visión o el enfoque verdadero que Dios quiere para nosotros. Y vos fijate que, por ejemplo, eh, este, estas cosas que están sucediendo, donde de pronto hay cristianos que, por defender, me parece buenísimo, defender las dos vidas, porque eso es lo que defendemos nosotros, es lo que nosotros creemos, es lo que nosotros entendemos bíblicamente, ¿no? Que un aborto es provocar una muerte, ¿no? Entonces, eh, el mundo se nos viene encima por eso, se enojan con nosotros, ¿no? Nos tratan de atrasados y qué sé yo, ¿no? Pero para mí es tan simple entender de que si es una vida humana, y si la matás, matás una vida, ¿no es cierto? Y de alguien que no se puede defender por sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, todos estamos de acuerdo con eso. Todos los cristianos me refiero, o por lo menos la mayoría de los cristianos. Pero estas cosas por ahí también nos pega fuerte y a veces no sabemos bien cómo trabajar, ¿no? Porque hay como eh, ¿cómo te podría explicar? Una actitud, ¿no es cierto? Eh, no digo de desprecio, pero muy prejuiciosa con las personas que tienen pañuelo verde, ¿no? Es decir, ni hablar del otro lado para acá, ¿no? Y eso sigue abriendo las brechas, dicho sea de paso, ¿no? Pero, ¿por qué te cuento esto? Porque yo entiendo que quizás como ciudadano podemos ir a hacer una marcha y decir, nosotros estamos en contra de la legalización del aborto. Pero como cristianos, como iglesia, ¿estaría bien pronunciarnos de esa manera? Porque está bien que tenemos que tener una voz pastoral, perfecto, ¿no? Pero todos nosotros hemos sido pecadores y aún lo seguimos siendo, solamente que ahora somos pecadores arrepentidos, ¿no? Y las personas que llegan a la iglesia vienen con pecados, vienen digamos, con hábitos que vos y yo no lo haríamos porque ya hemos sido rescatados y porque ya el Señor está haciendo una transformación en nosotros y ha cambiado nuestra vida, nos ha transformado, ¿no es cierto? Y estamos experimentando esa transformación día a día. Entonces, tenemos una actitud
abierta hacia los pecadores que vienen a la iglesia. Nosotros no estamos a favor de las prácticas pecaminosas que puede traer una persona que viene a la iglesia, pero sin embargo la recibimos, porque ¿qué pensamos? Que Cristo va a hacer una obra en esa persona, ¿no? Entonces, ¿qué era lo más normal antes de que sucedieran esto de los pañuelos verdes, los pañuelos celestes y todas estas cosas? Lo más normal que pensaba un cristiano es, bueno, fíjense lo que hizo Jesús. Tuvo compasión por los perdidos, tuvo compasión por las almas, ¿no es cierto? Y nos insta a nosotros que le prediquemos el Evangelio, ¿no? Para que ellos experimenten un cambio, para que ellos experimenten a Cristo en su vida, para que ellos puedan convertirse en nuevas criaturas, como dice la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, por ahí, lo que pensábamos antes era, creemos en el poder de Dios, que es transformador, que cambia las vidas. No importa cuántos pecados haya hecho la otra persona, no importa cuán alejado y desviado ha estado de Dios, no importa, en fin, qué prácticas hacía con su vida que que lo distanciaba de Dios. No importa nada, porque sabíamos que si esa persona se entrega a Jesucristo, ¿no es cierto?, va a haber una transformación. Ahora, yo estoy de acuerdo que nosotros también tengamos llegadas, ¿no? Como decía un pastor amigo mío, ¿no? Podamos hacer como, esos desembarcos, ¿no? En tiempos de guerra, ¿no? Que eran cabeceras de playa para instalarse, ¿no? Y habría que hacer esos cabeceras de playa en todas las instituciones humanas, ¿no es cierto?, donde nosotros estamos, en la política, en el sindicalismo, en la educación, en todas las áreas, en la política, ya lo mencioné, en todas las áreas deberíamos hacer un desembarco, ¿no? Para trabajar con nuestro testimonio, con el Señor, ¿no es cierto?, para influir en las personas y para que las personas lleguen al conocimiento de Jesús. Es decir, que eso sería lo más normal que nosotros pensábamos. Entonces yo me pregunto ahora, con todos los efectos de lo que se está viviendo, de la pandemia y demás, por ahí estamos pensando que solamente con herramientas humanas podemos provocar algunos cambios en las personas. Error. No, sirven sí las herramientas humanas en las manos de Cristo. Pero sin Cristo no podemos hacer revolución, ¿no es cierto? Como tenemos nosotros con los jóvenes revolución, no me acuerdo si el título sigue, de los jovencitos, ¿no? En nuestra iglesia. Es la revolución, Él es la revolución. Pero es una revolución que no va con métodos humanos, que no va ni con armas, armas materiales, ni es una revolución que no va con imponer una cultura, no, es una revolución en el corazón. Es la revolución más profunda que puede suceder en el ser humano. Y eso lo hace el Señor Jesucristo. Es decir, cuando el cristiano logra extender el reino de Dios, donde va extendiéndolo en persona y en persona, ¿no? Esas personas van haciendo giros de 180 grados porque van experimentando una revolución interna donde hasta sus pensamientos comienzan a cambiar. ¿Por qué? Porque es lo que dijo Jesús. Y esa es la misión nuestra. La misión más importante es extender el reino de Dios. Y dijo Jesús, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, demostrando que Cristo tiene autoridad, porque Jesús es Dios, ¿no es cierto? Cuando vivió en esta tierra era una combinación, ¿no?, de la naturaleza humana y la naturaleza divina. Eso era una combinación que es un misterio en el sentido de que nosotros no tenemos la capacidad humana para entender esa posibilidad de que estén las dos naturalezas en una en la vida de Cristo, ¿no? Pero Él tiene toda potestad, y le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él tiene esa potestad sobre nosotros. Entonces Él mismo dice, por tanto, id y haced discípulos, ¿no?, a todas las naciones. Es decir, acá es para todo el mundo, para todo ser humano, no importa la raza, la lengua, no interesa el extracto social al que pertenece, no le importa, es para todo ser humano, porque todo ser humano necesita de Dios. Todos necesitamos de Dios.
Entonces la iglesia debería estar enfocada en esto, en medio de la pandemia, en medio de las necesidades, en medio de los problemas. Claro, nosotros tenemos que atender lo nuestro, ¿no? Pero por ahí nos falla la otra parte, donde dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no es cierto? Y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Por qué te afanás por esto? Y porque es como caminar en el aire, ¿no es cierto? Es porque es como que, bueno, si no, ¿qué pasa si no tengo el sustento mañana? ¿No? ¿Qué pasa si yo me quedo en medio de la escasez y la hambruna? ¿No? Vienen esos temores, pero ahí justamente probablemente tengamos que empezar a practicar la fe, ¿no? Y enfocarnos en sus cosas, en sus asuntos, ¿no es cierto? Preocuparnos más por las cosas que vienen de parte de Él y ocuparnos de su misión, ¿no? De su misión. Y su misión no es, la iglesia no es un galpón de almas, donde cada uno que puede ganar a alguien para Cristo la agarra como una bolsa de papa y dice, ahí va otra alma, y la tiran en el depósito. No, no, porque cada uno de nosotros se va a ocupar de hacer como un discipulado con esas personas, ¿no es cierto? Es decir, vamos a tener el respeto y el valor que se merece. Si la Biblia dice que hay fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepiente, entonces nosotros también tenemos que actuar en consecuencia de esa palabra, ¿no? ¿Por qué no reenfocarnos entonces, ¿no? Para extender el reino de Dios y saber de que Dios nos va a sustentar aún en situaciones difíciles? Yo, la verdad, te soy honesto, también tuve miedo. Claro que sí, porque soy un ser humano. Y también, y alguno podrá decirme, pero le falta fe, pastor. Y sí, capaz que me faltó fe también. ¿Por qué no? Porque soy un ser humano, pero busqué a Dios y quizá la misma presión de la situación me hizo que buscara más a Dios, ¿no? Y confiara en Él y me jugara por Él, ¿no es cierto? Entonces cuando empezamos, digo en plural porque mi esposa hacíamos lo mismo los dos y no solamente los dos, sino el pastor Diego como la pastora Marcela, el pastor Tito con la pastora Mariana, todos nos enfocamos y dijimos, no, vamos a jugarnos, acá es una cuestión de fe. Vamos a seguir adelante, vamos a creerle al Señor. Y bueno, y Dios, primero lo que pasó es que nos llenó de su paz. Esa paz, como dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Y tratamos de enfocarnos en la necesidad que hay en el mundo, ¿no? Y de llevar este evangelio, ¿no? Que es consuelo inclusive para el corazón de los hombres y de las mujeres que están experimentando grandes pérdidas y donde nosotros podemos llevarle la palabra de Cristo, ¿no? Que trae consuelo al corazón. Por eso el domingo había puesto ese nombre al sermón, ¿no? El consuelo de Dios, eh, o consuelo del Evangelio. Consuelo de Dios, caricia de Dios, ¿no? Al fin y al cabo, es una caricia del Señor para nuestras vidas. Y hacer discípulos, y a todas las naciones, y bautizándolos, es decir, fíjate, todavía el Señor sigue dándonos instrucciones, ¿no? Que no se queden ahí, ahora llévenlos a las aguas del bautismo, que ellos hagan una confesión de fe pública, ¿no es cierto?, de que han aceptado a Cristo y que en ese bautismo mueren a la vieja vida y nacen en una nueva vida en Cristo, ¿no? Y todo esto, hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, teniendo en cuenta que Dios es Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y enseñándoles, dice él, que guarden todas las cosas que os he mandado, es decir, dándole enseñanza, ¿no? Teniendo esa paciencia como hermanos mayores, ¿no es cierto?, de los más nuevitos, de los más pequeños, espiritualmente hablando, para enseñarles cómo es el camino del Señor, ¿no? Cómo tenemos que caminar con Él, qué es lo que el Señor va a hacer con nuestras vidas, cómo el Señor trata con nosotros, ¿no? Y enseñarlos y capacitarlos y prepararlos para que ellos después enseñen a otros y extiendan el reino de Dios. Y así es como el reino de Dios se extiende, más que nunca en este tiempo, porque la gente también está deseosa de escuchar alguna palabra de esperanza, y la palabra de esperanza viene del Evangelio. El Evangelio, que vos sabés qué significa en el griego, ¿no es cierto? Las buenas noticias o las buenas nuevas, como vos quieras, las noticias del Señor, las noticias del cielo, que viene para los seres humanos. Todavía está vigente, todavía estamos en la era de la gracia, todavía estamos en la era de la iglesia, ¿no?
Y aunque pasen todas estas cosas que pasan, diría Jesús, esto es principio de dolores, no es el fin. Todavía está la gracia sobre nosotros, la gracia sobre la tierra, la gracia en la iglesia, ¿no? Y aunque estemos pasando a veces por dificultades, por pruebas, por necesidades, porque justamente yo el domingo que viene, si Dios lo permite, voy a hablar aprendiendo a vivir, ¿no es cierto? Como Pablo nos enseña que tenemos que aprender a vivir, ¿no es cierto? Y aprender a vivir como cristiano es aprender a vivir en fe, en confianza con el Señor, ¿no? A pesar de las circunstancias. Yo te animo, pero yo también necesité ser animado, y con mi esposa y con mis hijos, y con los ancianos, nos hemos estado animando unos con los otros para seguir adelante, porque somos humanos y por ahí uno flaquea un poquito, entonces el otro lo levanta y entre todos nos sostenemos. Y en la familia de Dios, como la iglesia es, también entre todos nosotros nos tenemos que sostener. Pero yo te invito a que te reenfoques, nos reenfoquemos. ¿Qué sería lo más importante para nosotros ahora? Extender el reino de Dios. Enfocados en tener compasión por las almas, para llevarlas al conocimiento de Cristo. Compasión por ellos, ¿no es cierto? Que esas personas necesitan escuchar, ¿no es cierto?, el mensaje de Jesús. Y que ese mensaje de Jesús se lo podés dar vos, se lo puedo dar yo, ¿no es cierto? Y que lo necesitan. Algunos piensan que la única forma de predicar el Evangelio es cuando se puede lograr tener multitudes quizás en un estadio o en algún otro lugar, ¿no? Y entonces pareciera que eso es lo único que se puede hacer. No, eso está fenómeno, por supuesto, pero tenemos que predicarle al que va en la vereda del frente caminando y que por ahí está solo y se lo ve hasta angustiado, y nosotros tenemos compasión por esa persona y nos acercamos y le hablamos de Jesús, ¿no? No perder esa visión, no perder esa visión, porque esta es la gran comisión, por decirlo así, que el Señor nos envía a nosotros para extender el reino de Dios, ¿no? Para extender su mensaje, para que vaya de persona a persona y que las personas vayan experimentando lo que el Espíritu Santo hace con cada uno de nosotros. Yo creo que la pandemia nos permite a nosotros tener en cuenta de que Dios nos ha bendecido, ¿no es cierto?, con enseñanzas nuevas, poderosas, ¿no? Que yo, por ejemplo, una de las cosas que he visto es que estoy hasta más sensible, ¿no? Puede ser los años también te hacen más sensible. Pero hablando con uno de los hermanos, yo decía, mira, puede ser que sea la sensibilidad que uno ya tiene también, pero también yo siento mucha presencia de Dios en la iglesia, ¿no? Y entonces tan fuerte la presencia del Señor que uno hasta se emociona, ¿no es cierto? Inclusive hasta las lágrimas, ¿no? Y yo creo que esto es algo que está pasando entre nosotros, donde estamos sintiendo la presencia del Señor, que se va profundizando porque nos va preparando para lo que se viene. Lo que se viene, más allá por ahí de lo oscuro que ve el mundo, de las cosas que pueden pasar, ¿no? Pensando en esto de la segunda ola o tercera ola del virus, ¿no es cierto? Estamos hablando de eso, y que en Europa la gente se tuvo que volver a encerrar. Nosotros no sabemos si unos meses más adelante nos pasaría lo mismo acá en nuestro país, pero aún así tratemos de que no nos venza el temor, ¿no es cierto? Y sigamos enfocados en lo que Dios quiere, ¿no? Descansemos en Él y sabemos que Él es nuestro proveedor, el que nos bendice, el que nos sostiene, ¿no? Y que vamos a poder seguir extendiendo el reino del Señor en corazones que pueden estar afligidos, ¿no? En corazones que pueden estar tristes, en corazones que pueden estar desesperanzados, en corazones que están de luto, de duelo por las pérdidas, en corazones que están amargados y tristes, ¿no? En esos corazones el Señor quiere actuar, quiere trabajar, quiere bendecir, quiere levantar, quiere cambiar su lamento en danza, ¿no es cierto? Como dice el salmista, quiere hacer cambios en cada vida. Entonces, ¿y quiénes son los instrumentos de Dios? Vos y yo somos los instrumentos del Señor, ¿no? Yo estaba pensando, ¿cuántos cambios está produciendo el Señor en nuestros corazones, ¿no? Una hermanita, no voy a decir quién fue,
me decía, pastor, usted es bueno. Y yo pensaba, soy un sabandija, pero Dios me cambió, porque va cambiando nuestras vidas, va modificando nuestra forma de pensar, vamos cambiando los valores por los valores bíblicos, los valores que nos damos cuenta que son de verdad importantes, ¿no? Entonces, hay una modificación en cada uno de nosotros. El Señor lo va haciendo. ¿Cómo éramos hace 3, no, vamos a poner un poco más, 6 meses atrás o, o 10 meses atrás? ¿Cómo éramos nosotros? Éramos otra cosa, éramos otra persona. Y el Señor nos cambió, ¿no? Y quizás antes, ponerle enero o diciembre del año pasado, ¿no es cierto? Cada uno en su mundo y en sus cosas, jamás imaginó que iba a venir todo esto. Y eso valió la pena en cierta medida, aunque es doloroso, y no se lo deseo a nadie, ¿no es cierto? Pero nos cambió a nosotros. Dios permitió para trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón para que haya una modificación. Ahora es reenfocarnos en lo que Dios quiere, ¿no es cierto? Y cuando vos y yo estamos en lo que Dios quiere, entonces nosotros primero que nada tenemos paz en el corazón. Y segundo, vamos a ser recompensados por el Señor. Jamás el Señor nos va a dejar, no nos va a abandonar, el Señor va a estar siempre sosteniéndonos. Y yo creo que vamos a experimentar como iglesia algo muy precioso, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esto de la extensión del reino, ¿no? Vamos a ser muy usados. Me acuerdo que mi esposa estaba desesperada por las almas, por los perdidos, y alguien le dio la idea de por qué no damos alimento, y enseguida se enganchó porque dijo, ahí está, ahí puedo acercarme otra vez al pecador, ¿no es cierto? Al pecador en buen sentido, no estoy diciéndolo en forma despectiva, porque somos todos pecadores, ¿no? Pero al pecador que no se arrepintió, al pecador que todavía no conoció a Cristo, ¿no? Yo me voy a poder acercar a las personas que necesitan a Jesús, me decía mi esposa, ¿no? Y armó un equipo y ahí trabajaron y ese equipo se iba rotando y por supuesto se solicitó autorización oficial para que nosotros lo pudiéramos hacer con todos los protocolos y se trabajó entregando alimentos, ropa, un montón de cosas, pero eso era una cosa importante, sí. Era una cosa valiosa comunitariamente, sí, pero lo más importante que le tenía era que ella y todos los hermanos que estaban allí, ancianos, líderes y hermanos que colaboraron, les predicaban el Evangelio, les predicaron de Cristo, les dieron una esperanza. Y eso es maravilloso, ¿no? Y vos decís, por ahí alguien dice, bueno, pero pastor, yo ya estoy un poquito mayor, ¿no? Por ahí no puedo hacer todas esas cosas, pero podés hacer algo grandioso, algo que podría ser un ministerio en tu vida, la oración, orar, orar, orar por esto. Es lindo que estés bien informado de las actividades de la iglesia y orar por cada actividad de la iglesia, apoyar con oración, ¿no? Es maravilloso, la oración es un gran ministerio, ¿no? Por eso está la historia de ese pastor que fue al cielo, ¿no? Y que cuando llegó allá le dijeron los ángeles, bueno, ahora vamos a llevarte a un lugar donde está tu corona guardada, ¿no? Y cuando llegó a donde estaba la corona, al lugar donde estaba la corona de él, le pusieron una corona chiquitita, era muy bonita, pero chiquita. Y quedó sorprendido el pastor, ¿no? Pero bueno, también pensó, es lo que hay, ¿no? Y se iba caminando con los ángeles a otro lugar y de pronto él ve de cerca una anciana que era de su congregación, ¿no? Con una corona inmensa. Y dice, mire, le dijo al ángel, debe haber un error acá con esto de la corona. Los ángeles lo miraron, acá no puede haber error, estamos en el cielo, le dijo, le dijeron los ángeles. Y entonces él dice, no, mire, esa abuela que está allá, mire la corona que tiene. Esa abuela era uno de los 7.000, 8.000 miembros que se congregaban en la iglesia y que ella estaba allá al final como diciendo, era la más pequeñita de todas. Miren la corona que tiene. Yo era el pastor de esa iglesia. Y los ángeles lo miraron y dijeron, mirá, pastor, lo que pasó, ¿sabes por qué tiene esa corona tan grande la abuela? ¿Y por qué vos tenías tantas almas en la iglesia? Porque ella oraba por vos. Entonces, como oraba por vos, tu ministerio crecía. Entonces, ella se mereció esa corona tan grande. Yo no te lo digo para que te enamores de la corona y corras detrás de la corona, pero sí es valorado un ministerio de oración.
todos podemos trabajar en alguna área de la vida cristiana de la iglesia, ¿no es cierto?, para apoyar esto del enfoque que Dios tiene para nosotros en la misión que nos ha dado de extender su reino. Y yo creo que este año tenemos que hacerlo como nunca, ¿no? Y yo trato de motivarme a mí mismo, ¿no? Porque a veces nosotros perdemos un poco la motivación en medio de las luchas y las batallas y de las cosas que nos pasan, ¿no? Entonces, ahora es un tiempo en que yo te animo a vos para que me animes a mí y que nos animemos entre todos nosotros para poder enfocarnos en la visión principal de la iglesia de Jesucristo, ¿no? Y las demás cosas vendrán por añadidura. Tengamos presente de que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué te parece? Yo creo que tenemos que orar, reflexionar sobre esto, ¿no? Porque el Señor tiene planes grandes para todos nosotros. Bueno.